el doctor Carlos Lumi, que de experto pasó a ser designado como coordinador, fundamentalmente porque lo va a hacer mucho mejor que yo, que es un tema que él maneja en forma brillante, y además como reconocimiento a haberle robado un poco la idea esta de hacer participar a los jóvenes. En realidad, cuando a mí se me ocurrió esta actividad, terminé de pensar todos los detalles, y cuando hablé creo que fue con Ricardo Mes, me dijo, pero eso es lo que hace Lumi hace 20 años. Y me dijo, tenés razón, pero te puedo asegurar que lo copié sin saber que estaba copiando. Porque Carlos Nadie que Lumi... llamalo porque... Sí. Bueno, Carlos tuvo esta idea que la llevó a cabo durante muchos años en forma presencial, y esta vez esto es un poco lo mismo, parecido, en forma virtual. Así que, bueno, recuerden hacer lo posible, la mayor cantidad de preguntas a través del chat, y de llenar el formulario para la certificación y sorteo que vamos a hacer a fin de mes. Así que, bueno, yo me voy a quedar acá, más que como coordinador, para hacer alguna pregunta, transmitirle alguna pregunta de los que vayamos recibiendo, y entonces le paso ahora la coordinación a mi amigo, el doctor Carlos Miguel Lume. Gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias al comité organizador, a Ricardo Mensa, a Nadia Peralta. Es un gusto estar con ustedes, excepto con Carlos. Discúlpenme, yo no sabía que tenía un amigo ladrón. Sabía que era excelente guitarrista y buen tipo, pero lo que es la pandemia, lo que es la pandemia, lo hizo ladrón. Y eso que no es tucumano, Y eso... Ahí está. Y eso que para mí fuiste vos el ideólogo. Bueno, ahora en serio, bueno, lo anterior fue en serio también, y esto también. Les agradezco mucho la invitación. A mí me da mucho placer trabajar con Carlos, con Ricardo, con Nadia, porque son incansables en todas las tareas educativas, incansables, y que siempre son brillantes en esto. Así que es un placer para mí que me hayan invitado, es un honor y trabajar con ustedes, realmente. Está con nosotros Pamela Jacinto, que es una brillante residente de coloproctología de tercer año del Centro Privado de Cirugía y Coloproctología, y que ha preparado el caso de patología funcional, y Flavia Alexandre, que ya fue residente del Hospital Austral y que es médica de planta del Hospital Austral, y que tuvimos el honor y el orgullo de tenerla con nosotros todavía está. Yo me fui, pero ella todavía se queda esta semana rotando y pasando por ecografía y por piso pelviano y por manometría, así que sin duda que va a tener muy buenas apariciones en el transcurso de la presentación de este caso. Pamela Jacinto, entonces es todo tuyo y vamos a presentar el caso. Quiero decir, por favor, a todos los participantes, yo estoy viendo acá que son 41, y seguramente con los que estamos en el panel, que pregunten, que interrumpan, que activen. Esto es para aprender, no es para tomar examen, y todos vamos a aprender de esto seguramente. Así que todas las preguntas que se puedan hacer, adelante con eso. Así que no hablo más. Pamela Jacinto, gracias por presentar este caso y te escuchamos. Buenas tardes. Agradezco al comité organizador de las primeras jornadas de jóvenes coloproctólogos del Hospital Italiano de Buenos Aires por invitarme a presentar este caso correspondiente a trastornos funcionales. Voy a compartir pantalla. No sé si están viendo mi pantalla. Sí. Perfecto. Bueno, este caso es el caso de una paciente de sexo femenino de 52 años de edad que consulta por incontinencia anal. Como antecedentes personales refiere 2 partos, uno en 1988 con desgarro perineal y reparación primaria, y el segundo en 1991 con episiotomía, PPH el 2007 por prolapso hemorroidal, y comenzando al mes de la cirugía con incontinencia a gases, materia fecal líquida y sólida.
sin ningún otro antecedente clínico. ¿Utilizan algún score para evaluar la incontinencia? Bueno, entonces, así como que parecería a quemarropa esta primera pregunta, si utilizan algún score, a mí me gustaría saber si antes del score, alguno de ustedes le interesaría saber algo más o le dio relevancia a algún antecedente de la paciente o quisiera saber algo más de la clínica, tanto de los que están como panelistas como de aquellos que están en el auditorio. De esta paciente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, que nos saludé a todos. Es importante el antecedente obstétrico, sin dudas, pero es una paciente de 52 años que ese antecedente data de algunos años con respecto a la consulta actual, ¿no?, que se está presentando. Supongo que no, porque no se dijo, pero si tiene algún antecedente quirúrgico, además de la cirugía hemorroidal, con respecto a la índole ginecológica, por ejemplo. Eso sería interesante saber, y bueno, principalmente eso. Después, sin dudas, screening de cáncer colorectal, ese tipo de cosas que solemos indagar a pacientes de esta edad, y en principio eso como una primera anamnesis de la paciente. Muy bien, Flavia. En la anamnesis está precisamente la evaluación a través de algún score. Pero vos mencionaste algo interesante, lo de su antecedente obstétrico. ¿Por qué? Y su antecedente obstétrico, como en muchas pacientes... Porque la paciente tiene 52 años. ¿No te Claro, parece sería bueno medio saber lejos? cómo vivió esto es lo que yo le decía, ¿no?, estos últimos años previo a la consulta. Cómo fue su continencia a lo largo No de los tuvo años. incontinencia, la apareció después del PPH, como dijo Pamela. Eso iba a preguntar yo. Esto pareciera ser una consecuencia del PPH. ¿Están de acuerdo o no? Podría ser, pero antes de pensar en la consecuencia del PPH, a mí me interesaría poner también el ojo en qué pasa con las lesiones obstétricas inadvertidas de las episiotomías o los desgarros perineales, que hasta hasta qué porcentaje del esfínter encontrarse afectado y ser asintomáticos y manifestarse como a los 20 o 30 años de la lesión, que es más o menos lo que le pasó a esta paciente. ¿Qué decís vos a eso, Ricardo? Y primero que esta señora tuvo un poco de mala suerte porque en el primer parto tuvo un desgarro, que el desgarro normalmente no es, digamos, controlado, que justamente la episiotomía es un desgarro controlado que se hace y que lo tuvo en el segundo parto. Esto ya le puede haber producido daños tanto al esfínter como también a los nervios, y que tienen un daño que vamos a decirle subclínico, es decir, que los mecanismos compensadores que tiene el mismo cuerpo, el ápulo rectal, el tono del esfínter, pueden hacer que no tenga incontinencia hasta que aparece algún factor desencadenante o la misma edad de la paciente hace que los tejidos, digamos, vayan haciéndose cada vez más, vamos a decirle, blandos o con menos fortaleza y que comiencen a mostrar justamente el defecto de continencia. Por lo que entendí de la doctora que presentó el caso, esto empezó un mes después de la cirugía de PPH. ¿Qué es lo que está diciendo Carlos Vaccaro con corrección? Dice, no, pará, esto presenta después del PPH. Pero, ustedes saben que ecográficamente se pueden encontrar lesiones inadvertidas obstétricas después de muchos años, como dice acá el doctor Leandro Figman, uno de los panelistas, dice que muchos años después pueden aparecer estas lesiones como primera causa. Entonces, eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Las dos cosas, que no pensar que porque la señora tiene 52 años, no puede tener una consecuencia, como vos bien decís, Ricardo, de esa mala suerte del desgarro y de la episiotomía, que es el desgarro controlado, ¿no? Puede haber sido. Y el doctor Vaccaro dice, estoy de acuerdo, pero empezó luego el PPH. Bueno, ahora, entonces, ya que estamos en esto,
nos interesa mucho saber si fue por el desgarro o si fue luego del PPH. Para quien quiera contestarlo. Y bueno, interesaría pensar un poquito en algún daño potencial estructural y anatómico que tenga ese periné, ese ano o aparato esfinterino de la paciente, buscándole una causa a sus síntomas de incontinencia. La verdad que es verdad que, por lo menos estadísticamente, en la mujer lo más frecuente es incontinencia por algún tipo de trauma obstétrico, en el contexto de este caso. Pero el antecedente quirúrgico por otro tipo de cirugías también es algo que sumaría. Yo no sé si es causa su incontinencia del PPH, la realidad es que entiendo que el PPH no es una complicación demasiado frecuente, la incontinencia, ¿no? En este tipo de abordaje para las hemorroides. Pero bueno, quizás que ese equilibrio que esta paciente logró con sus años, con ese daño estructural que posiblemente ya tenga arrastrando de su trauma obstétrico, su postoperatorio no tan alejado podría haberlo desequilibrado. Hay varias causas que lo podrían justificar esta debilidad. Hay una pregunta. Perdón, yo quiero decir algo. Más allá que estoy con la presentación del caso, me parece podés que... opinar tranquilamente. Perfecto. Que siempre hay que tener en cuenta que esto puede ser multifactorial, ¿sí? Y ella tiene varios antecedentes, el tema de la edad, entonces está bueno pensar en una causa, pero puede tener múltiples causas. Tanto es así que el doctor Fishman, con el que Carlos Vaccaro está de acuerdo, dice si tal vez suman predisponente y gatillo. Bueno, yo no le llamaría predisponente y gatillo, pero está bien. La idea es la multifactorialidad de la posibilidad de esta incontinencia. Por eso era mi pregunta de un momento era, ¿interesa mucho si fue lo obstétrico o fue el PPH? Puede interesar como etiología, sí. Puede ser que las dos sean causas consultivas y lleven a la misma alteración, sí. Pero finalmente tenemos un paciente incontinente. Ahora, Carlos, Ahí. te pregunto desde la ignorancia, y tratando de responder tu pregunta. Yo creo que puede ser importante el tema de que si el PPH tuvo que ver, porque si es un trauma obstétrico, uno esperaría, desde la ignorancia estoy opinando, tener una lesión esfinteriana localizada, mientras que si fuera por una iatrogenia, una dilatación excesiva para hacer el PPH, podríamos estar hablando de un daño a lo mejor más circunferencial y menos localizado, más difícil de reparar quirúrgicamente. ¿Es lógico lo que digo o no? Lo que estás diciendo es muy lógico, pero yo le agregaría algo. Estoy de acuerdo con vos, muy de acuerdo. Y le agregaría algo más. El PPH, que después vamos a ver qué sucedió, no quiero tampoco spoilear, pero el PPH lo que te va a hacer, si lo haces muy bajo, es seccionar y resecar en forma circunferencial esfínter interno. Claro. ¿Qué es lo que estás diciendo vos? Claro, entonces, sí. son dos tipos distintos de incontinencia y eso lo veremos después en el transcurso de la charla, a ver qué pasó. Viste que entonces, soy ignorante, pero no soy tonto. No, sos músico, así que sos inteligente. Y ladrón. Doctor, hay una pregunta del público. A ver. Gino Di Paolo pregunta si la hubieran atendido pre-PPH, si habrían pedido ECO 360. A ver quién lo responde. Yo, por ejemplo, no le hubiera pedido una ecografía 360, salvo que hubiera hecho un examen físico y hubiera notado un defecto esfinteriano estructural al examen físico. ¿Por qué? Por una cuestión de documentar médico-legalmente una lesión esfinteriana previa. La desencadenaron incontinencia fecal, no recuerdo bien cómo está tipificado, pero una lesión creo que grave, la que se produce en una persona. Si uno hace una cirugía y al mes la paciente presenta la incontinencia y uno muestra una lesión del esfínter,
Si no tenemos suerte con el perito, podemos, digamos, ser los responsables de esa incontinencia, con lo cual, ante la necesidad de una cirugía de hemorroides en una paciente en la que clínicamente detecta una posible lesión del esfínter, probablemente hubiera pedido eso para documentar la lesión del esfínter y poner sobre aviso, si se quiere, o en el consentimiento informado, esa situación. Está bien, totalmente de acuerdo en el caso de que vos encontrás tiene que ser un dedo avesado el que pueda ver eso que decís vos, y es cierto, estoy totalmente de acuerdo, pero además no le pido una ecografía porque si la paciente cuando la estoy interrogando me dice que no tiene ningún tipo de incontinencia, que es válido el interrogatorio, entonces ya directamente ni pienso en pedirle estudios funcionales, no le pediría. Tanto en el lugar que dice el doctor Ricardo Mentz, que estoy totalmente de acuerdo, sumado a que en el interrogatorio no diga nada. Así que esas dos cosas son suficientes para no pedir el estudio. Muy bien, entonces vamos a la primera pregunta. ¿Utiliza algún score para evaluar la incontinencia? ¿Quién quiere contestar? Flavia. Vamos a darle paso a Flavia Alexandre. Score sí, la verdad, cuando evaluamos a un paciente cuyo motivo de consulta es doctor o doctora se me escapa o lo que fuera, uno ya piensa en incontinencia. Hablando de incontinencia fecal, la verdad que la mejor manera de objetivar esta situación y darle cierto grado a su problema es a través de scores, y nosotros en nuestra práctica sí utilizamos por lo menos 2 scores de Para incontinencia. evaluación de la incontinencia, ¿qué score utilizas? De la incontinencia, ¿qué score utilizas? De incontinencia utilizamos el de Wexner habitualmente, que es el que utilizamos como para dar un diagnóstico, y después utilizamos otros scores. De incontinencia estoy hablando. A ver sí, si... de incontinencia Listo. utilizamos el score de Wexner. Hay otros más de la bibliografía, pero nosotros utilizamos que es el más mundialmente leído, ¿no? Y conocido. Perfecto. Ricardo Mentz. Usualmente el de Wexner. Ajá, para incontinencia de Wexner. Sí. Pamela Jacinto. Bueno, conocemos distintos tipos de score, entre ellos el score de Pescatori, el de Wexner, el de Saint-Mark, el fecal Incontinence Severity Index, el FICA, el cuestionario de Manchester. Todos estos scores miden frecuencia como gravedad, y parece que es muy importante para estos scores porque todos lo miden. Algunos otros miden urgencia, el uso de apósitos, y hay uno solo, que es el FICA, que mide la cantidad de pérdida. Todos estos scores tienen limitante en el tema de medir la frecuencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes con incontinencia lo que tratan es de modificar el estilo de vida para disminuir la frecuencia de estos episodios. Así que eso sería una limitante. Y después hay algunos scores que no miden la calidad de vida, así que también eso sería limitante de estos scores. Y tampoco hay estudios que comparen entre ellos cuál es mejor, así que todavía no podemos recomendar ninguno en especial. ¿Cuál se utilizó de este paciente? En este paciente se utilizó el score de Wexner. Y a ver qué score tuvimos. Continúo con las preguntas. ¿Evalúan la calidad de vida? Bueno, a ver. También, o sea, es parte del estudio del paciente incontinente. Una vez que tenemos el score de Wexner, complementamos con un score que evalúe también la calidad de vida respecto de esa incontinencia fecal. ¿No? ¿Cuál utilizás? El score de calidad de vida en incontinencia fecal, el de Rockwell. ¿Ricardo? No uso habitualmente en la práctica clínica un score para evaluar calidad de vida. ¿No lo usás? No, usualmente con el interrogatorio y con el score de Wexner hago la medición de la, entre comillas, gravedad de la incontinencia, pero no lo estandarizo en un score. Ricardo, Sí. vos no lo usás, pero el grupo de gastro del hospital que se dedica a incontinencia, ¿sabés si lo usa? Al de calidad de vida creo que no.
Bueno, Bueno, lo interesante es que todos las corrientes van a precisamente a evaluar en la calidad de vida. Está fuertemente recomendado la utilización del SF36 o del el FIQL, que es el SF36, que es el de Rockwood. Pero bueno, de eso va a hablar Pamela. bueno, esta escala, con 29 preguntas, valora 4 dominios: el estilo de vida, la conducta, la vergüenza y la depresión y la autopercepción. ¿Utilizan diario de hábito intestinal? Nosotros también utilizamos, es una tríada, digamos, el de Wexner, la calidad de vida, y le entregamos al paciente unos formularios que el paciente va completando en hasta 20 días aproximadamente, de un hábito de cómo se comportan o qué frecuencia tienen esos escapes, para que el paciente también lo documente en un diario de continencia. Eso lo solemos hacer. Ricardo, ¿lo utilizás el diario de hábito intestinal? Sí, el diario en realidad es una cosa ad hoc que tenemos hecho nosotros, en el que pedimos que el paciente vuelque día a día la cantidad de escape que tiene y el tipo de escape que tiene. En ese momento uno le pide habitualmente al paciente que tome nota de las situaciones asociadas a la incontinencia, el tipo de alimentación, en fin. Yo creo, y acá me voy a retrotraer a algo que habíamos dicho antes, que creo que Flavia lo mencionó, que es que el paciente a veces no dice que sí, que es incontinente o no, que es muy difícil, y cuando le das el diario de 3 semanas, que también tiene otras utilizaciones, ¿no? y otros objetivos, es cuando podés objetivar la incontinencia. Porque en la consulta, vos le preguntás a un paciente en la primera consulta si tiene escapes o si se le escapan los gases, o etcétera, y es muy probable que te diga que no sabe, pero que al tipo le da vergüenza. Pero cuando le das el diario de hábito intestinal, ahí objetiva la incontinencia del paciente. Creo que es de mucha utilidad, independientemente del diario que sea, si es de 3 semanas, que por alguna razón vamos a hablarlo después de eso, pero bueno, me parece que es muy importante, y como dijo Flavia, esa tríada de estos 3 scores, el de incontinencia, el de calidad de vida y el diario, son un elemento primordial. Carlos Baccaro, ¿vos querés agregar? Eso de ¿Perdón? la vergüenza que decís que le da al paciente contestar las preguntas es muy cierto y muy importante, porque muchas veces los interrogamos a los pacientes en el contexto del estamos con FELO, con residente, un tema que es muy vergonzante, un tema que es muy difícil para ellos hablarlo. Ya le ha llevado muchas veces años animarse a hacer la consulta. Claro, vos fíjate que cuando vos a veces le decís a un paciente, dígame, ¿a usted se le escapan los gases? Y el paciente te dice, y bueno, yo en realidad, y vos decís, no, es por sí o por no. Cuando el No es paciente así. empieza a dar esas vueltas, quiere decir que está Sí. incontinente. ¿No? Es verdad lo que decís, Rick. Es verdad, Ricardo, lo que decís. Bueno, Carlitos, ¿algo para agregar, doctor Baccaro? No. Bueno, entonces, Pamela. El diario de hábito intestinal de 21 días es bueno para objetivar la incontinencia y sirve para valorar los resultados de los tratamientos. No solo cuantifica el número de las deposiciones y los episodios de incontinencia, sino que también los relaciona con las características de la materia fecal y con los episodios de urgencia. ¿Qué dicen las guías con respecto a esto? La guía de la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto recomienda con un grado de recomendación 1B las escalas validadas de gravedad y del impacto de incontinencia en la calidad de vida como parte de la valoración. Y las guías de la Sociedad Italiana de Cirujanos Colorectales y Gastroenterólogos recomienda con baja evidencia tanto el uso de escalas de gravedad como el uso de diarios de hábito intestinal, y también sugiere el uso del FIQL. Nosotros en esta paciente hicimos el score de Wexner con un score severo de 16/20.
Al examen físico, esta paciente presentaba en inspección un ano entreabierto, una cicatriz perianal anterior, al tacto rectal hipotonía esfinteriana, contraía el esfínter a voluntad y se hizo una rectosigmoidoscopía hasta 20 centímetros sin lesiones. Ella traía una BCC previa de hace un año sin ningún tipo de lesiones. ¿Solicitarían algún tipo de estudio? Perdón, a mí me parece muy buena la pregunta de solicitaría algún tipo de estudios, pero antes quisiera darle la importancia también al examen físico. Ahí Pamela puso ano entreabierto. Esto es muy importante en la inspección, y hablar del ano entreabierto y la cicatriz perianal, ya no se está hablando de una anatomía afectada. Cuando uno le hace el tacto, encuentra la hipotonía y también evalúa la contracción, y podemos discutir si hay que hacer una rectoscopía o no. Yo creo que sí. Podemos discutir la videocolonoscopía, si la paciente tiene más de 50 años o no, si tiene antecedentes o no. Son indicaciones de videocolonoscopía, pero creo que si es una paciente que no está dentro del screening de cáncer colorectal y que tenga menos de 50 años, sin antecedentes, etcétera, para el estudio de la incontinencia, la rectosigmoidoscopía es más que suficiente. Ahora, si queremos ahondar en el estudio del colon, la videocolono. Esta paciente la tenía. Y entonces, ahora sigamos y decís, no sé si alguien quiere agregar algo, Carlos, Le Rick, preguntaría o si dale. palparon alguna secuela del PPH. Si tocaron la sutura. ¿Tocaste la sutura? Sí, la sutura seguramente la habrás tocado. ¿Tocaste la sutura, Pame? Se tocaba una zona como fibrótica, pero esta paciente consultó unos años después, así que cuando yo estaba no la vi. Perfecto. El ano Bueno, entreabierto ya es una cosa mala, digamos, porque ya tenemos pérdida de la elasticidad mínima necesaria para tenerlo cerrado. Ya hablamos no tan solo probablemente de un déficit estructural, sino también de una fibrosis o de una rigidez de los tejidos que no está tan bueno, digamos, para el pronóstico. bueno, muy buena. Esa es una buenísima apreciación. Dale, sigamos entonces. ¿Qué estudios le solicitaríamos? ¿Qué le harías, Ricardo? Y le pediría una ecografía para ver el estado de los esfínteres de los dos. Ajá. ¿Solo ecografía o ecoimano? Ahí está, el doctor Marcos González dice imanometría, después que el doctor Benz dijo solo ecografía, y el tipo ya metió ahí manometría. Sí, la manometría probablemente me pueda dar información importante de las presiones de reposo, donde me permita saber, digamos, discriminar un poco lo que pasa en los esfínteres. Y por ahí también un poco la presión del recto, que también puede ser importante medirla en el contexto de la incontinencia. Pero lo cierto es que haría primero la ecografía y en base a eso quizás decidiría si hago o no una manometría. Lo más probable es que no la pida la manometría. Flavia. Yo estoy de acuerdo en pedirle la manometría. La verdad es que quizás que no es un estudio que tenga un objetivo meramente diagnóstico, obviamente que no anatómico ni estructural, pero quizás es una base de una información de la función de las presiones anorrectales, que quizás que no me sirvan como diagnóstico, pero sí como para un seguimiento de la patología, si no habláramos estrictamente de una reparación, o solamente una reparación anatómica. O sea, yo se la pediría en esta instancia. Ajá. Hay algo muy interesante en la manometría, que es la sensorialidad rectal. Y tanto sea en las distintas terapéuticas que uno hace para la incontinencia, lo que se modifica es la sensorialidad. Y se da muchísima importancia a la sensorialidad rectal, con el volumen el mínimo volumen de tolerancia, el volumen cuando uno hace el mínimo volumen para ver si Sensación tiene esa defecatoria. sensación. De la sensación defecatoria. Sensación defecatoria, exactamente, y la tolerancia máxima. Entonces, la sensorialidad rectal está hoy
en un plano muy importante para la evaluación de los resultados de la cirugía. No así, bueno, no vamos a hablar mucho más de manometría. Entonces le pedirían ecografía y manometría. Flavia Alexandre, ecografía y eventualmente manometría Ricardo Mentz, y acá un Diego Valli, un conocido coloproctólogo de la región de Pilar, dice, ¿considerarían la resonancia dinámica? Doctor Ricardo Mentz. Yo por ahora no la consideraría porque no tengo, digamos, sospechas clínicas de otros elementos anatómicos que participen de esto. Si sospecharan en el examen físico otras situaciones como enteroceles, cistoceles, colpoceles o cualquiera de los tantos celes que tenemos en la pelvis, probablemente podría pedirla, porque muchas veces estos pacientes, tenemos pacientes que son incontinentes y que tienen obstrucción del tracto de salida, que son, digamos, la pesadilla que se nos presenta en estas situaciones, digamos, de trastornos funcionales. Sí, señor, la peor. Claro, si no tenemos esta combinación de situaciones, probablemente no consideraría por ahora hacer una resonancia dinámica, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Y la doctora Flavia Alexandre qué dice? No, de acuerdo con lo que dijo el doctor Mentz, la realidad que uno pediría ese estudio pensando en algún prolapso que le condicione, o algún CELES que le condicione algún síntoma de obstrucción del tracto de salida, o algún examen físico dudoso al respecto, pero no parecería ser el caso de esta paciente. Me ¿Y Nadia concentré en un Peralta estudio la pediría? ¿Nadia Peralta haría una resonancia dinámica? ¿Está por ahí Nadia todavía? ¿O ya se fue? No, en este caso no porque no, digamos, en el examen físico no se evidencia ninguna sospecha de algún cele, como dice Ricardo, algún cele del piso de la pelvis, como para poder pensar que la resonancia dinámica nos va a dar alguna información más. Doctora Jacinto. Bueno, en cuanto a la ecografía endonal, fue recomendada como el gol estándar para valorar la morfología de los esfínteres, y se pueden ver 3 niveles anatómicos. En el nivel superior se ve el pubo rectal, que rodea la cara lateral y posterior del recto, en forma de U o de B. En el nivel medio se puede ver el esfínter anal interno hipoecoico y el esfínter anal externo hiperecoico, y en el nivel inferior se puede ver solamente el esfínter anal externo. ¿Qué dicen las guías para esto? Con un grado de recomendación 1B, la guía de la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto aconseja el uso de la ecografía endonal para confirmar los defectos del esfínter. Y el consenso internacional de incontinencia de Tokio del 2016, con un grado de recomendación A, recomienda la ecografía endoanal para definir la presencia de lesiones esfinterianas. En cuanto a la manometría, es importante porque permite determinar las presiones de reposo del conducto anal, la presión durante la contracción voluntaria, el comportamiento durante el pujo y la respuesta durante la tos. Esa es una manometría normal. Sí, esa es una manometría normal la que estamos viendo. Y también, como dijo usted, permite estudiar la sensorialidad rectal y el reflejo rectoanal inhibitorio. Y las guías dicen que con grado de recomendación... Pará. ¿Viste cómo dice Fantino? Pará. Que alguien me explique qué es esto tan bonito que se ve, si se puede explicar o no. Bueno, sí, se puede explicar. Las presiones basales del conducto anal, que serían como las presiones de reposo que muestran cómo trabaja el esfínter interno, la presión durante la contracción voluntaria que se le pide al paciente que haga, ¿sí? Que muestra el aumento cuando el paciente tiene el esfínter externo con buena función. Después se le pide al paciente que puje, ¿sí? Y después se le pide al paciente que tosa. Después, la sensorialidad rectal no está acá manifestada, pero se hace con unos balones que se insuflan
de acuerdo a la técnica, en el reposo, en la contracción, y se va midiendo la primera sensación, la sensación defecatoria y la tolerancia máxima. No sé si se entendió más o menos. Sí, sí, sí. Y esos son los 4 canales. Son los 4 canales. Iguales que lo hacía yo en la Cleveland en el año 93 con el flujo de agua, ¿es? Sí, señor. Sí, señor. Igualito. Manometría por perfusión. Hoy se hace manometría de alta resolución, pero que para el recto, bueno, no vamos a entrar a discutir las manometrías. Para el recto tiene un poquitito más de ventajas, pero tiene un costo infinitamente mayor, y la información que te da para una incontinencia es más que suficiente la manometría de perfusión, y el gasto es menor. Seguimos, Pame. Bueno, ¿qué dicen las guías con un grado de recomendación 1C? Las guías de la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto dice que la manometría anorrectal puede considerarse para definir los elementos disfuncionantes y guiar el manejo. Y con un grado de recomendación grado C, las guías internacionales de continencia de Tokio dicen que la manometría puede evaluar objetivamente la función del esfínter anal. Así, nosotros realizamos una ecografía endonal que informó a nivel superior el cubo rectal estaba normal, a nivel medio una lesión en el esfínter anal interno posterolateral derecha de 30 grados, en el esfínter anal externo una interrupción anatómica en el cuadrante anterior, a nivel bajo el esfínter anal externo con interrupción anatómica en el cuadrante anterior y el cuerpo perineal disminuido. Para ahí. En primer lugar, ahí quédate. En primer lugar, quiero decir que lo que mostró Pamela al comienzo eran las ecografías de 360, pero no desarrolladas en 3D, como en este caso que hace el cubo, que permite evaluar el esfínter en toda su longitud del conducto anal. Y en segundo lugar, ya podemos hablar con lo que dijo el doctor Carlos Vaccaro, con lo que dijo Carlos al comienzo, qué pasaba entre el PPH y lo que dijo también Ricardo Menz sobre la lesión obstétrica. Y fíjense lo que nos está diciendo la ecografía de 360 grados. ¿Qué les parece? Flavia, ¿qué te parece que está diciendo? Habla de una lesión sectorizada con una angulación de 30 grados en el sector posterolateral, no una lesión circunferencial esfinteriana. Exacto. Lo que dice es que es posterolateral, no habla exactamente de algo meramente anterior, pero bueno, uno puede suponer que eso podría tener que ver con alguna secuela tardía o lesión tardía obstétrica también. Claro, seguramente es una lesión obstétrica, porque tiene esfínter interrumpido en cuadrante anterior, interno lateral derecho, y en nivel bajo esfínter en cuadrante anterior, y además tiene el cuerpo perineal disminuido. No sé qué opina Ricardo Menz. Sí, yo creo que la lesión del esfínter interno que dice del nivel medio, probablemente eso sea secuela del PPH. Porque está en la parte posterolateral derecha, 30 grados. Probablemente, ¿no? Sí. Esperaría encontrar la lesión del esfínter anal interno en continuidad con la lesión del esfínter anal externo en el cuadrante anterior, si fuera por la causa obstétrica, en un desgarro, digamos, de 4º grado. Pero al verlo en esta parte del esfínter interno, lo sospecharía como una lesión relacionada a la cirugía y que tiene, digamos, relación con la clínica, ¿no? Muy bien. Y yo estoy de acuerdo. Una pregunta anterior. ¿Dieron el resultado de la manometría y yo me distraje o no lo dieron? Todavía no lo dimos. Ah, ok, perdón. Bueno, muy bien. ¿Algo más de la ecografía que alguien quiere agregar? Acá hay una pregunta que dice el doctor Gino Di Paolo. Si la hubieran atendido pre-PPH, ¿habrían pedido ECO 360? Bueno, eso no sé si
Ya, claro, ya lo habíamos hablado, Anterior, que si el Esa es la que paciente... ya habíamos dicho. Ah, perfecto. Bueno, Y no puede, sigamos entonces. una consulta, doctor. ¿No puede ser sumatoria de las dos que la lesión de del PPH haya puesto en evidencia las lesiones previas obstétricas? Como poder, Porque por puede ahí ser, ya, qué es ya lo que tenía esas decía, qué es lo lesiones que decía obstétricas, pero allá no sé. al comienzo. Alguien decía el disparador, el gatillo y la evidencia de la lesión. Por ahí ya tenía lesiones obstétricas, pero que no ponían en evidencia la incontinencia, y con una lesión del PPH se sumaron y ahí ya Pudo haber presentó sido, pudo haber sido, sintomatología. pudo haber sido. No, no lo puedo asegurar. No sé qué dice Ricardo, o qué dice Carlos, o Flavia. ¿Qué opinan? Y pudo haber sido, puede haber sido, tiene lógica, digamos, con la historia clínica y con lo que venimos pensando de la paciente, que tenía lesión obstétrica compensada de alguna manera por todos los otros mecanismos y probablemente una lesión de la parte sensorial por el PPH más una pequeña lesión del esfínter interno pueden llevar, digamos, a la justamente descompensación del mecanismo de la continencia. Ujú. Sigamos entonces, Pamela, porque si no vamos a estar Bueno, hasta... también hicimos una manometría no rectal que informaba la presión promedio de reposo de 8 milímetros de mercurio, la presión en contracción voluntaria de 32, disinergia ante el pujo, ante la tos defiende levemente, y en cuanto a la sensorialidad rectal, la primera sensación fue a los 10 centímetros cúbicos, la sensación defecatoria a los 30 y la tolerancia máxima a los 60. O sea que teníamos una severa hipotonía de ambos esfínteres, hipersensibilidad rectal, disinergia y una defensa leve ante la tos. ¿Qué conducta adoptaría? Pará. ¿Podés volver para atrás? Claro. Yo en la época donde hacía y estudiaba esto, trataba de, o sea, informábamos la presión de reposo y la presión de contracción voluntaria, y no hablaba de defensa leve de la tos, que no sé, debe ser un término nuevo, sino creo que era el reflejo presente de la tos, que debe ser lo mismo, ¿no? Sí. Y la hipersensibilidad rectal y disinergia. ¿Okay? Yo leo esto hoy Sí. y no lo entiendo. No sé si lo mío pasó a la historia o yo No, no lo sé quizá, interpretar. ella lo resumió ahí, pero dijo los valores del mínimo y el máximo tolerado. Sí, Claro, la pero entonces presión de reposo desde... pasémoslo para los que no manejamos esto, los resultados de las presiones. Sí, la presión de reposo fue de 8 y la de contracción voluntaria de 32. Pero eso, recordaron, no sé qué es, bajo, alto, normal. Eso Es es todo bajo, hay una bajo. Todo bajo. Uh-huh. ¿Y la hipersensibilidad rectal qué significa? Es ante el estímulo al insuflar aire, la primera sensación, en este caso se dio a los 10, que es bastante bajo, o sea, como que sintió antes de lo debido. La sensación defecatoria fue a los 30, también antes de lo debido, y la tolerancia máxima fue de 60, que es muy poco también lo que toleró. Vos tenés una sensorialidad rectal que la primera sensación normal es a partir de 20, la sensación defecatoria a partir de 60 y la tolerancia máxima tiene que ser hasta 250 centímetros Está bien, cúbicos. pero no sé si lo van a hablar más adelante, pero más allá de los valores, ¿qué significa que un paciente de este tipo, incontinencia, tenga una hipersensibilidad rectal? La hipersensibilidad rectal lo que te va a marcar es un aumento del número de deposiciones con menos volumen fecal. Es decir, al tener poco volumen, inmediatamente va a tener sensación defecatoria y eso probablemente va a engrosar, a empeorar su continencia.
¿sí? ¿Y eso es habitual de ver en estos pacientes o qué es lo habitual de ver? Lo habitual es hiposensorialidad rectal, más que hipersensorialidad rectal. ¿Y la disinergia qué es? La Esto, disinergia perdón la que ves, interrumpa, ¿no? sí. Esta hipersensibilidad rectal, ¿vos has tenido oportunidad de verla frecuentemente en los PPH? Nosotros hacemos muy poco PPH acá en el hospital, pero ¿vos has tenido oportunidad de ver eso haciendo manometría? Nunca lo medí, che. Vos sabés que nunca me puse a estudiar la hipersensorialidad post-PPH. Porque yo tengo la sensación de que cuando sale, digamos, toda la parte, digamos, sensorial de la unión ano-rectal, ahí se produce algún tipo de desbalance de los reflejos y todo eso. Porque es relativamente frecuente encontrar los pacientes con PPH que durante un tiempo al menos tienen mucha más urgencia evacuatoria y mayor frecuencia evacuatoria. No, no, pues es muy interesante lo que planteas. No, no lo he medido nunca. Muy interesante. Muy interesante y es una buena, un buen punto para mirar hacia adelante, ¿sí? No lo había visto nunca. Y la La disinergia, eso, disinergia, Carlos, fíjate en el pujo, en la línea violeta, en el pujo tiene que relajar y acá tiene una suerte de contracción, que tampoco es una contracción paradojal, porque para que sea una contracción paradojal tiene que ser casi superior o igual a la contracción voluntaria normal. Pero acá disinérgico, o sea, no saben cómo moverse esos esfínteres. y eso de esperar Eso en es un muy paciente como habitual, este o no. es muy habitual en la incontinencia. Sí, señor. Es muy habitual encontrar un pujo disinérgico. Bueno, Mm, ya aprendí. ujú. Seguimos, Pamela. Bueno, con esta ecografía y esta manometría, ¿qué conducta adoptaría? Flavia, ¿qué harías con este paciente? Bueno, en Un primera score instancia, severo, sí, un score score severo, severo, con funciones manometría bajas, sí, y la con ecografía. ¿Tenés todo? una ecografía con Todo. un daño estructural que podría estar relacionado al combo de incontinencia. Como primera medida, lo que solemos hacer es, digamos, aconsejar con hábitos dietéticos, modificar su dieta, incrementar el aporte de fibras, quizás que aportar con medicación que pueda mejorar esos episodios de incontinencia y de escapes, alguna loperamida. Y más allá de eso, más allá de las medidas higiénico-dietéticas y la medicación que le podrían mejorar su calidad de vida, ya tenemos una manometría que nos da cierta información con respecto a su motilidad y funcionalidad no rectal. Le sugeriría al menos empezar algún esquema de biofeedback para mejorar esa sensorialidad, esa motilidad, a ver si con eso mejora su score de continencia y un poco su calidad de vida, como primera opción. El doctor Marcos González del auditorio dice, fibras y biofeedback, es decir, un poco lo da, él pregunta si va todo junto, que es lo que vos estás diciendo. Ricardo Mentz, ¿vos haces fibras y biofeedback o lo haces separado? Mira, en esta paciente que lleva, estimo que lleva un mes de postoperatorio del PPH, por lo que vamos hablando, ¿no? Esperaría quizás un poco la evolución del proceso inflamatorio de la cirugía también. Creo que es importante por ahí tomarse un poquito de tiempo. Probablemente empezaría con algo de loperamida, entendiendo que tiene un recto hiperactivo y que tiene baja presión en reposo. Empezaría probablemente con 1 o con 2 comprimidos de loperamida para ir titulándolo a lo largo de 2 o 3 semanas para ver cuál es la respuesta que tiene. Y probablemente la fibra se la agregaría si viera que es necesario tener materia fecal un poco más voluminosa o quizás un poco más sólida, de tal manera de que normalmente la materia fecal sólida es más fácil de contener o de retener que la materia fecal líquida, así que la fibra la evaluaría en ese sentido de acuerdo a las características de las heces del paciente. Probablemente el biofeedback lo dejaría para un poquito más adelante, cuando pase un poco el proceso inflamatorio de la cirugía. Vos nombraste loperamida y nombraste, no azarosamente, el esfínter anal interno. Dijiste presión de reposo. Sí. ¿Por qué? Y porque la loperamida tiene un efecto
digamos, físicos sobre la incontinencia. Por un lado, sobre el músculo liso del esfínter anal interno, aumenta un poco el tono. Y nosotros sabemos que tenemos un ano entreabierto clínicamente y un ano hipotónico por manometría. Y por otro lado, si nosotros le damos la loperamida, le aumentaría la presión de, vamos a decir, de contracción del esfínter interno, por decirlo de alguna manera. La presión de reposo, como dijiste bien antes, Claro. sí, está muy bien. Y por otro lado, favoreceríamos un poco la relajación del recto, que se pueda hacer más receptivo a mayores volúmenes, y probablemente si es receptivo a mayores volúmenes también puede desencadenar la estimulación de la sensación evacuatoria con los sensores del piso de la pelvis, los sensores laterales de la pelvis, que permita a esa paciente percibir la sensación evacuatoria antes de la inminencia de la evacuación. Por ahí capaz que la loperamida puede ir sirviéndonos por lo menos para contemporizar y ver, digamos, cómo es la evolución alejada del proceso inflamatorio posterior a la cirugía de PPH. Y muy bien, muy bien. ¿Y alguien del auditorio tiene alguna otra apreciación al respecto? Yo les agradecería a todos los que estén en el auditorio que vayan poniendo sus opiniones y también, además de las preguntas, pero sus opiniones al respecto de lo que estamos diciendo. Muy bien. ¿Y qué decís vos, Pamela Jacinto? Bueno, nosotros empezamos con dieta y formadores de materia fecal. En Le cuanto hicimos al caso a tratamiento, Ricardo Menz. claro, en cuanto al tratamiento médico conservador, estos incluyen la dieta, la fibra y la dieta FODMAPs, disminuir el consumo de cafeína y medidas adicionales como la higiene anal y el cuidado de la piel. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos distintas drogas, entre ellas la loperamida, la atropina, la colestiramina, la amitriptilina. Los de mayor grado de recomendación son la loperamida con un grado de recomendación 2A, la atropina con un grado de recomendación 2B y la colestiramina 3C. Y con un grado de recomendación 1C, la guía de la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto recomienda el manejo dietético y médico como primera línea de la terapia. Y la guía de la Sociedad Italiana de Cirujanos Colorectales recomienda el uso de agentes antidiarreicos y dice que la evidencia es limitada para recomendar los antidepresivos. Bueno. Entonces, como Eso dije, quería indicamos preguntarle dieta si y tenía- formadores de materia fecal. ¿Cómo? Espera, Pamela, que está hablando. Eso quería preguntarle si tenían experiencia con el uso de amitriptilina, alguno de ustedes. Yo no lo he usado nunca. No la utilizo, ni la amitriptilina, ni el ácido valproico. No lo utilizo en absoluto para las incontinentes. Yo, por lo menos, no tengo experiencia en eso. No sé si alguien del auditorio, si alguien del panel sabe algo de eso, de que hayan utilizado. No Pero para parece que no. ¿Dale? ¿Cómo? no para estos casos. Muy bien. Sigamos entonces. Bueno, Pamela. y no vimos mejoría. Seguía con un score de 16/20. Ahora, ¿qué conducta adoptaría? Dieta y ¿cómo? ¿Le puedo empezar biofeedback ahora? Ahora le podés empezar biofeedback si Ricardo Benz y yo te dejamos. Bueno. Sí, puede empezar, sí. Puede empezar biofeedback. Pamela. Con loperamida. Bueno, sí, nosotros empezamos biofeedback. Muy bien. En cuanto al biofeedback, el objetivo del biofeedback es mejorar no solo la sensorialidad rectal, sino también la coordinación y la fuerza muscular. Hay muchos estudios que demuestran la ventaja del uso del biofeedback, pero todas son débiles desde el punto metodológico, así que no hay conclusiones definitivas. ¿Y qué dicen las guías? Con un grado de recomendación 1B, la guía de la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto dice que debe considerarse como tratamiento inicial para los pacientes con cierta contracción voluntaria del esfínter conservada. Y las guías de la Sociedad Italiana de Cirujanos Colorectales dice que podría ser el tratamiento de elección después del tratamiento farmacológico y que también podría mejorar parcialmente la continencia post-esfinteroplastia. Por lo tanto, yo creo
que nosotros acá, que le hicimos biofeedback al paciente durante 6 sesiones, no estamos de acuerdo o no lo hicimos como dicen las guías, porque dice que tenga una capacidad de contracción voluntaria determinada. Y la verdad, tenía muy poca contracción voluntaria este paciente. Pero en lo que respecta a la sensorialidad rectal, el biofeedback trabaja en la sensorialidad rectal. Por eso creo que independientemente de lo que sea la contracción voluntaria, hay que indicarlo para mejorar la sensorialidad. Eso es lo que se habla del biofeedback. Sigamos. Bueno, la paciente realizó 6 sesiones de biofeedback sin mejoría, con una mala respuesta. ¿Qué conducta adoptaría? ¿Alguien haría una esfinteroplastia en este caso? ¿Doctor Benz? Yo probablemente sí. Si por lo que veía en la ecografía, el defecto no era muy amplio, si no me equivoco, eran más o menos 40 grados. 30 grados, sí, señor. Probablemente tenga indicación para hacer una esfinteroplastía. Sí me tomaría tiempo de que me aleje bastante de la cirugía del PPH. Perdón que insista con eso, ¿no? Porque creo que hay cierto grado de recuperación de la sensorialidad después de un tiempo de la cirugía del PPH. ¿Flavia? Y bueno, estamos en la instancia que tenemos que recurrir a alguna opción quirúrgica. En primera instancia, si ella tiene este daño estructural y una alternativa para ofrecerle una cirugía de reparación de esto, es una opción, la esfinteroplastia. Yo creo que en este caso sí lo haría porque no tenemos otras alternativas actualmente, sustancias de relleno y ese tipo de cosas. Pero que, a ver, por ejemplo, acá el doctor Marcos González pregunta, ¿sustancias de relleno? Y yo pregunto, ¿está indicado aquí las sustancias de relleno? Y en este caso hay un daño estructural y hay una dehiscencia, más que una debilidad, no una dehiscencia, quiero decir un defecto Una angular. solución de continuidad. En la línea de la espinta. O sea que desde el punto de vista quirúrgico es reparable, digamos, anatómicamente. Hay que ver que funcionalmente después lo sea, pero estrictamente hay una alternativa quirúrgica. Ricardo, ¿qué decís de las sustancias de relleno acá? Yo pienso lo siguiente, probablemente yo le haría una esfinteroplastia al paciente, más allá de que uno puede incluso probar la estimulación del nervio tibial posterior, también primero como medida no invasiva ante una cirugía, o incluso se puede hacer una neuroestimulación sacra en estos pacientes sin producir, digamos, una cirugía. Tendría que ver cómo es ese ano entreabierto con la sustancia de relleno. Incluso no sé bien ahora actualmente cuáles son las que tenemos disponibles acá en el mercado en Argentina. Ninguna. Porque yo usé en algún momento la que era del polialcohol, poliacrilato polialcohol. Polialcohol, en un paciente que tenía incontinencia por escurrimiento, por déficit del esfínter interno después de varias cirugías de fístula. ¿Por qué? Porque uno cuando puede poner la sustancia del relleno exactamente entre el esfínter interno y la submucosa, uno tiene dos efectos que gana. Por un lado, la sustancia del relleno hacia adentro empuja la mucosa y por lo tanto ayuda a cerrar un poco el esfínter. Pero por otro lado también lo empuja hacia afuera el esfínter y al estirarlo al músculo del esfínter interno le produce una tensión, digamos, donde permite que tenga una mejor fuerza de contracción el músculo. Y puede llegar a ser beneficioso el uso de sustancias de relleno. Pero me parece que esas sustancias podrían ser más útiles en la incontinencia pasiva por defectos puntuales, longitudinales del esfínter. No tanto como donde tenemos un defecto en el sector medio, solamente de 30 grados, y donde además hay un defecto del esfínter interno, ¿no? Pero perfecto. O sea, las sustancias de abultamiento... el razonamiento, digamos. Sustancias de relleno acá no, son sustancias de barrera, es todo lo que se llama barrera, como bien explicó Ricardo, y además tienen una caída muy grande de su efectividad las sustancias como las que mencionó Ricardo también, el poliacrilato polialcohol, a largo plazo. Por lo tanto no estaría indicada. Entonces, Ricardo dice esfinteroplastia, mencionó ahí al pasar la neuromodulación del tibial posterior,
y la neuromodulación sacra. Después veremos una de ellas, y diré por qué solo una. Y Flavia también dijo de suturar. ¿Y Nadia Peralta qué dice? Sí, yo creo que la mejor opción para esta paciente es una esfinteroplastia. Muy bien, muy Y bien. después se verá si tiene... Esfinteroplastia, no te estoy preguntando más que qué harías. Esfinteroplastia. Me gustaría saber qué hace el auditorio. Mientras tanto, Carlos Baccaro, que yo sé que si bien él dice que desde la ignorancia, ojalá la ignorancia de muchos pueblos fueran las que tiene Carlos, ¿qué dice Carlitos? La pregunta es en la época que yo estaba en la Cleveland, ¿viste? Me acuerdo. En el ¿Viste cuando uno se pone protomedicato. viejo? ¿Te acordás cuando éramos jóvenes y nuestros profesores decían, porque en la Saint Marx, bueno, en la Cleveland, me acuerdo que le hacíamos latencia pudenda, porque Wexner decía en su época que cuando había una neuropatía pudenda, la esfinteroplastia iba a andar muy mal. ¿Eso se sigue teniendo en cuenta como para pronóstico? No. Yo hice mucha neurofisiología aquí, hice mucho tiempo de latencia del nervio pudendo, lo abandonamos porque no es un factor pronóstico ni de la esfinteroplastia ni de otras terapéuticas. Entonces, ¿vos le harías una esfinteroplastia a este paciente? ¿Yo? Sí. Y sí, todos vienen diciendo que sí, ¿cómo voy a decir que no? Bueno, soy acá hay... tonto. Eso te lo aprendiste en la Cleveland. Yo me copié, me estoy copiando. Leandro Figman pregunta, el doctor Figman, ¿para cuándo corresponde? Dice, ¿existe un grado máximo de daño esfinteriano para suponer que la esfinteroplastia convencional no sirva? ¿Han tenido un daño completo del tabique recto vaginal? Buena pregunta. ¿Cloaca? Yo diría primero que una cosa es la cloaca y otra cosa es la medida del daño esfintérico por ecografía. Si vos tenés un daño esfintérico por ecografía mayor a 180 grados, muy probablemente sea muy difícil que puedas hacer una esfinteroplastia ni convencional ni no convencional. Y la cloaca, el daño completo del tabique recto vaginal es anterior y generalmente no tiene 180 grados, por lo tanto sí, hemos tenido, es muy habitual y se repara en forma quirúrgica perfectamente bien. No sé qué dice Ricardo Menz, no sé qué dice Alexandra. Flavia Por Alexandra. suerte, las reparaciones de daños completos del esfínter lo hice en agudo, pocas veces también. Pero cloacas así no, la verdad que no he tenido oportunidad de operar. Pero estimo, digamos, que siempre son las que tienen menos separación de los cabos, porque el problema principal es la distancia que hay entre los cabos para poder volver a unirlo o solaparlo. Hasta 180 grados. A partir de 180 grados ya no podés unir más nada. Sí, y con 180 hay que estirar bien, ¿eh? Hay que estirar bien. Sí, absolutamente. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué pasa con las esfinteroplastias, Pamela? Bueno, el objetivo de este tratamiento es devolver la circunferencia del anillo muscular. Como se muestra en el gráfico, si tenemos contracción y con un defecto, lo que no se produce es la oclusión correcta del conducto anal. Entonces, los resultados a corto plazo de la esfinteroplastia son buenos, con una mejora estimada aproximadamente del 75-86% de los episodios de incontinencia, pero a largo plazo estos resultados se deterioran, informando solo entre el 0 a 50% de los pacientes continentes entre los 5 a 10 años. Este gráfico explicaría por qué se da esto. Esta es la línea X que sería en el tiempo, y esta la línea Y donde se ve la fuerza del esfínter. Transcurrido el tiempo, normalmente la fuerza del esfínter disminuye hasta que llega la injuria. Cuando llega la injuria, disminuye abruptamente la fuerza y después continúa disminuyendo, pero con menos aceleración, hasta que los síntomas se hacen evidentes, que esta línea de puntos marca el umbral.
normalmente continúa disminuyendo y cuando se produce el reparo aumenta la fuerza del esfínter, pero continúa disminuyendo posteriormente al mismo. Estos resultados también se demostraron en una revisión sistemática de Glasgow que incluyó 16 estudios con más de 5 años de seguimiento y incluyó 900 esfinteroplastias, donde se observó que a pesar de los buenos resultados, estos empeoraban, pero los pacientes con el tiempo continuaban satisfechos con el resultado quirúrgico y con una buena calidad de vida. Así, las guías de la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto recomiendan con un grado 1B la esfinteroplastia para pacientes sintomáticos con un defecto del esfínter anal. Y las guías internacionales de incontinencia de Tokio del 2016 dicen que sería apropiada para defectos esfinterianos mayores a un cuadrante con un nivel de evidencia 3. En cuanto a la esfinteroplastia, ¿ustedes hacen superposición o cabo a cabo? Superposición sí es posible. Sí, también, digamos, superposición más que cabo a cabo. Cabo a cabo capaz que es algo más, no sé, en la urgencia, en el momento, pero en una esfinteroplastia planificada, uno intentaría afrontar por overlap la posición de cabos a lo directo. No sé si el doctor Lumi... Acá estoy de nuevo. Ok. Por alguna razón, y Flavia me preguntó, ya estoy de nuevo aquí. ¿Pero qué querías preguntarme, Carlos? No, si estabas. Se desconectó de golpe, pero escuché todo, ¿eh? Entonces, estaba hablando Flavia Alexander sobre superposición o cabo a cabo, ¿verdad? Correcto. Sí. Muy bien. Sí, nada, ¿Perdón? lo que le decía era que no, le decía que la opción, digamos, de preferencia sería unir los cabos por superposición de cabos, en este caso, en la esfinteroplastia. ¿Por qué? Y la verdad que yo lo aprendí así, honestamente, pero me parece que la superposición genera mejor aposición de tejido y una mejor cicatrización, de llamarlo de alguna manera, para reparar ese defecto y hacerlo ese anillo esfinteriano que uno desea, ¿no? ¿Y Ricardo qué opina? La superposición nos da la posibilidad de tener primero, digamos, un mejor estiramiento del músculo y segundo, que tengamos una superficie de contacto de superficies musculares, que con el tiempo, donde nosotros vamos a poner los puntos, se va a fibrosar eso, que es, digamos, parte de la causa del fracaso a largo plazo, digamos, de eso. Que la zona que suturamos se termina siendo una cicatriz que pierde elasticidad, esa pérdida de elasticidad lleva a que la tracción de los músculos lo estire y se vaya aflojando. Y por otro lado, la sutura cabo a cabo de músculos puede tener fracaso más agudo. Entonces, es preferible por eso la superposición de los cabos. El tema de la superposición también conlleva a una denervación mayor del músculo y por eso lo que hay que tratar de hacer en las superposiciones es una disección suficiente pero no exagerada para disminuir la denervación y también muchas veces isquemiamos demasiado el músculo, depende de dónde lo disequemos, si desde la cara mucosa o desde la cara extramucosa, ¿no? O contraria a la mucosa, por decirlo más propiamente. ¿Y qué pasa, Pamela, entonces? ¿Superposición o cabo a cabo? Bueno, en cuanto a la bibliografía, hay pocos estudios que los comparan. Entre ellos, el estudio de Tiadra, que comparó, que incluyó 23 pacientes en un estudio randomizado. 12 pacientes fueron sometidas a la reparación cabo a cabo y 11 a superposición. En ambos grupos hubo igual mejora en el score de Wexner, mejor presión de reposo y de contracción, y en el grupo de superposición, una paciente desarrolló neuropatía del nervio pudendo y 2 impactación fecal. Por lo cual los autores concluyen que la reparación cabo a cabo lograría iguales resultados que el overlapping. Es un número pequeño igual este estudio y con un seguimiento a 18 meses. Muy bien, o sea, seguimiento corto, pero lo que tiene es que es un estudio randomizado y controlado, que no es poco.
pero Pero yo creo que no hay duda de que hay que hacer el overlapping, ¿no? Yo cuando estudiaba esto y hacía esto, o hay alguna ahora que está haciendo algo diferente. Siempre mira, que se pueda, hablo, ¿no? Mira, yo tengo la costumbre de hacer overlapping, Por eso. pero si a veces el overlapping te genera dificultad en la disección o tenés que irte demasiado y quizás un cabo a cabo la podés hacer con menos injuria muscular por la disección e injuria neurovascular, lo haces cabo a cabo sin Está bien, recetar, pero Puede para no que quede llegar. claro que el overlapping es la elección, no hay duda. pero eso ¿O no? te diría que no sé si no hay duda de acuerdo a ese trabajo. De acuerdo a todo No, lo que hacen, de acuerdo a todo lo que hacen en el mundo, todos hacen overlapping. Ahora, el único por eso, trabajo. Carlos. Este trabajo es un trabajo del 2003, Mm, que va a ser la que está bien, es un randomizado. Por eso yo quiero señalarle acá a la audiencia que todos hacen overlapping, todos los centros de referencia. Obviamente que habrá algún caso, como vos decís, que capaz que por excepción no se pueda, pero la técnica de elección es overlapping. absolutamente, Ok, estamos bien, dale. absolutamente. Sigamos. Y en cuanto a la neuromodulación sacra, ¿qué opinan? ¿Sería para esta paciente en este momento? Ese tiene que ser el doctor Lumin, ¿qué opina de eso? No, pero vos, no. No, ahí tenés que opinar vos, que no lo Con hacés, más porque él va a decir experiencia. que sí. Y habría que ver cómo le va con esto primero, ¿no? Ah, eso es bueno lo que acabas de decir. Es ¿Cómo? muy bueno. Hay que ver Habría cómo que le ver va cómo con la nos fue con la esfinteroplastia. esfinteroplastia. Exacto. O Una sea, primero hacer la pregunta, esfinteroplastia, no primero esto. una Claro, pregunta. Claro, Bueno, primero la esfinteroplastia. Después de la cirugía, ¿le piden biofeedback? ¿Le hacen biofeedback al paciente? Pamela. y si depende, si continúa con síntomas, pero sí, pero si mejoró todos los síntomas, no hay necesidad de pedirle biofeedback. O sea, de rutina no lo hacen después de la No. cirugía. No, hay que ver la evolución, que, bueno, que ahora lo vamos a ver. Es muy pertinente tu pregunta en cuanto a, cuando veamos la evolución, qué pasó con este paciente. Entonces, neuromodulación sacra. Bueno, vamos a dejarla a Pamela que nos cuente. Bueno, hay bastantes estudios que demostraron el beneficio de este tratamiento, entre ellos este estudio que es el de Mellgren, en un estudio prospectivo multicéntrico que incluyó 120 pacientes. A los 3 años de seguimiento, el 86% de los pacientes lograron una reducción del 50% del número de los episodios de incontinencia, y la continencia perfecta se logró en el 40% de los pacientes. También hubo mejoras en el FISI y en el cuestionario de calidad de vida. Y como efectos adversos se documentaron el dolor en el sitio de implantación, parestesias y infección del sitio quirúrgico y cambios en la sensación de estimulación. Hall muestra los resultados de este mismo estudio, pero a los 5 años. A los 5 años, el 89% de los pacientes tuvieron una mejoría del 50% de los episodios de continencia, y además a los 5 años también hubo mejoría en el FISI y en la calidad de vida. De estos, en este estudio se incluyeron 120 pacientes, pero solamente 76 pacientes completaron el seguimiento a los 5 años. Por lo cual, esa tasa de éxito del 89% parece un poco sobreestimada. Al considerar el grupo de los 120 pacientes, o sea, a los 3 años, el 39% de los pacientes tuvieron una revisión o un reemplazo o una extracción del dispositivo, y a los 5 años el 35% de estos pacientes. Así que por el análisis se puede concluir que la probabilidad de que un paciente tenga una revisión o un reemplazo del dispositivo es del 10%
10% al año, aumentando a un 24% a los 5 años, y la probabilidad de que un paciente tuviera una extracción del dispositivo al año es del 3,4%, aumentando a los 5 años al 19%, y la probabilidad de que tenga una nueva cirugía es del 35,6%. En el 2019, Oliveira y Lumi y colaboradores publicaron su experiencia en Latinoamérica, aportando desde la Argentina la mayor cantidad de los pacientes. ¿Qué conclusiones sacaron? Que hubo una disminución significativa del score de Wexner de grave y severo a un valor de leve a moderado, y también se vio una disminución de los episodios semanales de incontinencia y de urgencia. Después tenemos otro artículo, que es el de Brouwer, que en el 2010 demostró que no hubo diferencias significativas en función de si los pacientes tenían un defecto del esfínter, o si tenían el esfínter intacto, o si tenían reparaciones previas o no. Así que lleva a la conclusión de que la neuromodulación puede ser útil tanto en pacientes con lesiones esfinterianas como en esfínteres reparados. En el 2012, Rato, en una revisión sistemática que incluyó 10 estudios con 119 pacientes, demuestra que el número promedio de episodios de incontinencia disminuyó, mejorando el score de Wexner, mejorando la calidad de vida, y así lleva a la conclusión de que la neuromodulación podría ser una opción terapéutica para la incontinencia fecal en pacientes con lesión esfinteriana. ¿Qué dicen las guías con respecto a esto? Con un grado de recomendación 1B, la neuromodulación podría ser considerada como primera opción de tratamiento quirúrgico para pacientes con o sin defecto. Esto es lo que dice la guía de la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto. Y el Consenso Internacional de Continencia de 2016 dice que la neuromodulación estaría indicada en pacientes que no tengan defecto del esfínter, o que tengan un defecto esfinteriano menor a 120, o cuando la esfinteroplastia falló. ¿Qué hicimos nosotros? Se hizo una esfinteroplastia por superposición. Al primer año postoperatorio, la paciente evoluciona con urgencia evacuatoria nocturna y con incontinencia a gases, con un score de Wexner de 4/20. ¿Qué conducta adoptarían? ¿Qué hacen con esta paciente? Lo felicito. Pará, no felicites tanto, espera. Muy bien, Leandro Fickman acá responde, nada, no haría nada. Muy bien, ¿alguien haría algo con este paciente? Además de la felicitación por ahora, bien recibida. Muy bien, ¿qué hicimos nosotros? También, nada, controlamos. Muy bien, ¿y qué pasó? Al tercer año postoperatorio, evoluciona con incontinencia a gases siempre, incontinencia a materia fecal líquida y sólida, y utiliza apósitos con un score de 10/20. Y acá lo que decía Nadia Peralta, que decías, ¿qué pasa con el biofeedback y la utilización del mismo postquirúrgico? Salud, Ricardo, postquirúrgico. ¿Qué conducta adoptarías acá? En este paciente, Nadia. Biofeedback. Sí. ¿Harías algún estudio previamente? Y se puede hacer una ecografía 360 para ver en qué situación está la cirugía, si tiene demasiada fibrosis, si se evaluaría eso antes del biofeedback, ¿no? Y la verdad que no, si en estos 3 años no le sucedió ningún evento que le condicione algún daño estructural, y el examen físico es el esperado en los controles de estos últimos 3 años, no le haría algún estudio anatómico. No, creo que no. Quizás que le haría una manometría, intentaría nuevamente biofeedback como una primera alternativa, pero no le pediría ningún estudio anatómico en esta instancia.
Ricardo, ¿algo distinto a lo que dijeron las preopinantes? No, estás muteado. Considerando que debe tener ya 55 o 56 años, me diría qué tiempo tiene de la última colonoscopía o rectosigmoidoscopía para ver si no tiene alguna patología agregada un poco más arriba que esté produciendo esto, para que no se nos escape a nosotros como coloproctólogo una patología rectal o rectocolónica. Y probablemente haría de vuelta una ecografía para ver cuál es el estado del esfínter, ¿no? A ver si eso está Bueno, bien. o si se soltó la cirugía. ¿Cómo? Si se soltó la esfinteroplastia, o tiene mucha Claro, fibrosis, sí. está bien. Probablemente aquí la manometría podría volver a dar el mismo beneficio que tuvo inicialmente, mostrándonos un recto hiperactivo con bajo volumen de tolerancia. El doctor Leandro Figman dice, no cambiaría nada un estudio de imágenes, haría biofeedback, es válido. Marcos González, el doctor González dice biofeedback primero y si no mejora neuromodulación, opciones válidas, ambas. ¿Qué dice de Pamela Jacinto? Bueno, hicimos biofeedback, hicimos 6 sesiones con buena respuesta. Volvimos al score previo de 4/20. ¿Qué pasó para adelante? Al quinto año posoperatorio, evoluciona con incontinencia a gases. Sí, claro. ¿Qué experiencia tienen con mantener el biofeedback más allá de las 6 sesiones, 8 sesiones iniciales? De mantenerlo casi, te diría, no sé si constante, pero mantenerlo sostenido en el tiempo, 6 meses, una cosa así. No, el punto, está muy bien lo que decís. El punto es no el mantenimiento de las sesiones en forma continua, pero sí vos podés hacer hasta 6. Ya algunos, o sea, también antes hacíamos hasta 10 y hacerlo en distintos momentos del Dejar año. descansar un poquito. Claro, claro. Sí, se hace con buena recuperación. Sí, señor. También es muy bueno lo que decís. No hacerlo en forma continua. No es que el paciente está todas las semanas yendo a hacer biofeedback, de ningún modo. Le haces una terapéutica entre 6 y 10 sesiones. Esperás entre 2 y 3 meses. Ves qué sucedió, ya no manométricamente, sino clínicamente. Mire, volví a tener tal score o qué sé yo. Bueno, si disminuyó el score final que tuviste con el biofeedback, entonces le haces otro. No le haces otro. Si aumentó ese score, entonces ahí sí le haces. ¿Estamos? Está muy bueno eso, es así. Muy bien. Sigamos. Bueno, en esta ocasión tenía un score severo de 17/20. ¿Qué conducta optarían? Y ahora 17/20. Se nos fue de las manos la paciente. Así que las felicitaciones de Ricardo de hace un rato. Chao. Las retira, Rick. ¿Qué hacen? Bueno, quizás que ahora sí plantearía una neuromodulación en esta El instancia. doctor Pedro Díaz Donoso dice neuromodulación desde el chat. Y la doctora Flavia Alexandre dice neuromodulación. ¿Alguien haría otra cosa? Yo probablemente consideraría la posibilidad de una reesfinteroplastía, más allá de los pobres resultados que puede llegar a tener, pero quizás exploraría el camino de ver cómo está anatómicamente. Ajá. Primero evaluaría con una ecografía el estado anatómico, para no dejar de considerar, digamos, la importancia del costo que tiene en esta paciente iniciar una neuromodulación. Probablemente vería si es que es candidata a una reesfinteroplastía. Si no lo fuera, lo más probable es que sea candidata a neuromodulación. Si partimos de la base de que de vuelta el tratamiento médico, dietético, etcétera, no nos da resultado en la mejoría de la continencia, ¿no? Claro, bueno, acá el tratamiento no dio resultado y no, la refinteroplastia ya está prácticamente abandonada. Tan abandonada que se postula neuromodulación sin esfinteroplastia, con buenos resultados. Entonces, la refinteroplastia ya prácticamente no se utiliza. El doctor Leandro Figman pregunta una colostomía. Esta colostomía es un tratamiento para la incontinencia, pero es el último tratamiento para la incontinencia. Y el doctor Leandro Figman también dice, en el conurbano terminaría así lamentablemente.
el doctor, mándela a otro lugar del conurbano, entonces, sáquela de ahí y llévela a un lugar donde pueda ser tratada correctamente. Así Pero que que no Lumi, sea un problema geográfico. no, pero una pregunta. Estamos medio sobre la hora, pero está lindo, se está poniendo picante. Vos planteás que mandarlo a otro lado y demás, pero la pregunta que yo te hago, ¿cuál sería la lógica de hacer una neuromodulación y cuáles serían los resultados esperados de éxito y cuánto vale el tratamiento para que sepamos si tenemos que hacer algo diferente a una colostomía, si la paciente no tiene una buena Mirá, yo te calidad de voy vida? a decir que el gasto que genera la colostomía en bolsas, antisépticos, desinfectantes, dieta, disminución de la carga laboral, etcétera, es mayor que es el de un neuromodulador en una sola vez. Pero vos lo tenés que comparar Sí, en el correr del tiempo. si Eso es ya está, exitoso, sí, eso es si los es costos. exitoso. El éxito de la neuromodulación en estos casos alcanza muy buenos resultados entre el 70 y el 80% publicado, y está publicado también en lo que te dije, viste lo de recién de costos, hay estudios de costos hechos al respecto. Entonces, lo que pasa es que, como vos bien decís, si yo te digo, tantos miles de dólares cuesta un neuromodulador, uno se impacta, pero si lo haces en el tiempo de vida del paciente, te das cuenta que ahorraste desde el punto de vista costo-salud. Eso Ahora, ya está estudiado. ¿y por qué funciona esto? Si se supone que el tema es mecánico, no tenés esfínter. Bien, Porque no tenías esfínter, lo reparaste, no anduvo bueno, eso y ahora me vas a convencer que funciona esto. ¿Cómo me el único convences? parámetro que se modificó, yo he tenido la oportunidad del hospital de hacer manometría durante la estimulación de la neuromodulación. Y después Mellenhorst, bueno, no me acuerdo el autor, perdónenme, pero ya está publicado que el único parámetro que se modifica en la post-neuromodulación es la sensorialidad rectal. No se modifican los valores manométricos de las presiones de reposo ni de contracción voluntaria, con lo que uno diría, este paciente está incontinente, pero se modifica la sensorialidad rectal y por un mecanismo sensorial genera esa respuesta motora posterior y entonces mejora la continencia. Por Y si eso, vos tuvieras, por eso inclusive, la reparación quirúrgica también mejora la sensorialidad rectal. Sí, contame. no, está bien, está bien. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Porque tiene razón Carlos, estamos ya con un tiempo espantosamente largo y todos deben estar muy aburridos. Seguí, Bueno, Pamela. se indicaron formadores de materia fecal y biofeedback 6 sesiones con nula respuesta. Voy a ir un poquito más rápido. Sí, Así seguí. que hicimos una ecografía endonal, donde a nivel medio se vio el esfínter anal externo con tejidos cicatrizar en el cuadrante anterior y el esfínter anal interno con una lesión anatómica posterolateral derecha de 30 grados. ¿Qué conducta adoptarían? Bueno, estos son todos los tratamientos que tenemos para el tratamiento de la incontinencia. Ahora sí, nosotros optamos por una neuromodulación sacra. Se decide la prueba de neuroestimulación transitoria, se coloca el electrodo cuadripolar en el foramen S3, derecho e izquierdo, con buena respuesta sensitiva y motora. Posterior al mismo, se objetiva que se tiene una disminución de episodios de incontinencia mayor al 50% de acuerdo al diario de hábito intestinal, por lo cual se decide colocar el neuromodulador definitivo, con buena evolución en los controles postoperatorios, con un score de 2/20. Bueno, ¿qué comentarios tenemos y qué conclusiones hemos llegado después de este larguísimo caso? Los escucho. Primero que hay que Bueno, tratar Flavio, a ver. en un grupo de gente que se dedique a esto. Lo primero, porque probablemente la colostomía como último paso
no necesariamente es si uno no dispone del neuroestimulador, porque también uno puede tener otras alternativas, como por ejemplo la apendicostomía para irrigación anterógrada o irrigación retrógrada, que si uno no dispone del recurso del neuroestimulador, uno puede tener otras alternativas que son más trabajables y que uno necesita probablemente del gastroenterólogo, del nutricionista, probablemente del kinesiólogo también, para repetir las sesiones de biofeedback y buscarle la vuelta a la sensorialidad. Pero que requiere en general de gente que se dedique a esto y cuanto más experiencia tenga, mejor. Flavia. No, sí, de acuerdo con el doctor Mentz. Estos pacientes, la realidad es que son complejos, porque no voy a entrar quizás en la gran discusión de la accesibilidad de dispositivos como la neuromodulación sacra, que la verdad que los resultados, por lo menos en mi poca y corta experiencia, han sido en su mayoría bastante buenos, pero no dejar de pensar que hay otras alternativas en el seguimiento, que es esto que hablaba el doctor, de bueno, las irrigaciones por un lado, en los casos muy severos, o el acompañamiento gastroenterológico de un paciente, porque el objetivo de esto básicamente es mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Quizás que la neuromodulación no evite al 100% que el paciente tenga algún escape ocasional, porque puede pasar, digamos, pero sí mejorar la calidad de vida, disminuir los escapes a que ese paciente tenga un buen pasar de su patología. Eso me parece que tiene que ser el principal objetivo, ¿no? Mejorar la calidad de vida y lograr un equilibrio y un balance en la salud de estos pacientes, sea el método que sea que se utilice. Nadia, ¿algún comentario? Y es una realidad la dificultad, o sea, de realizar la neuromodulación en los diferentes medios. Yo estoy en el sur, en Comodoro Rivadavia, y bueno, y yo tendría que derivar a todos los pacientes a un centro especializado, y no es fácil a veces con las obras sociales, o si son pacientes que no tienen obra social, menos, es muy difícil poder tener esa posibilidad. Entonces, bueno, uno tendría que buscar la mejor alternativa para esos pacientes. Pamela, ¿algo para decir? Bueno, a mí me toca como del otro lado, porque al trabajar en el centro de proctología, la realidad es que esto lo podemos hacer y tenemos varios pacientes hechos y hemos visto muy buenos resultados. Sí, se complica siempre según la disponibilidad de los medios, ¿no? Pero bueno, creo que da tan buenos resultados que vale la pena intentar la mejor herramienta para el paciente. Bien, yo quiero decir que, para concluir, que la incontinencia indudablemente es una patología dificilísima de tratar, que en algún momento Ricardo Mentz mencionó uno de los peores situaciones, que es la constipación con la incontinencia, que se da, que es una de las peores situaciones para tratar. Quiero decir que hay dos realidades, o más de dos realidades, como están diciendo todos ustedes, que es la realidad de la incontinencia, aquel que tiene acceso a los medios y aquel que no tiene acceso, que es clarísimo. No por eso acá el doctor González dice, o no, González no, alguien dijo hacer cesáreas, bueno, eso después lo veríamos, pero no todos tienen acceso a los medios, pero lo que uno tiene que tener como meta es poder brindarle al paciente el mejor medio y el mejor método para curarlo. Y si bien, como dijo Ricardo, se puede hacer un peristín, que es este sistema actual que puso Coloplast de esas enemas, se puede hacer un malone, o sea, la enema anterógrada. Bueno, claro que sí. La colostomía es válida también, los precios también, pero tenemos que tender siempre a darle al paciente lo mejor. Y después, bueno, si en el medio no lo tengo, ver cómo puedo obtenerlo para que lo haga en otro lado. Pero bueno, lo que quiero que quede clarísimo es que la incontinencia es una patología severísima, desoladora y que deja al paciente fuera del circuito, porque los deja fuera del circuito claramente
porque no quieren salir, porque tienen miedo a todo, no quieren dormir con su pareja, no quieren ir a trabajar, no pueden tener una vida sexual normal, una vida laboral normal, una vida deportiva normal. Y eso es matar en vida a alguien, y la incontinencia hace eso. Así que lo dejo ahora a Carlos Vaccaro para que concluya del cierre, y te agradezco, Carlos, todo este tiempo que nos has dado. No, bueno, al contrario, te agradezco a vos, Carlos, por haber hecho esto tan ameno. Acá tengo muchos comentarios del grupo que están diciendo que justamente es un tema que, viste, de pronto puede ser medio tedioso, que no es del interés de todos, y sin embargo, todo nuestro grupo la ha pasado muy bien, gracias a, bueno, no solo a tu coordinación, sino también a la participación de los jóvenes y de Ricardo, que no es tan joven ya, y los participantes que, si bien tuvimos menos participantes que en otros temas, a lo mejor que fueron más ganchos, llegaron a ser 47 que se sostuvieron durante todo el tiempo, lo cual creo que es mucho más importante que haber tenido a lo mejor más de entrada y habernos quedado con menos gente. Creo que todos los que se engancharon se quedaron, y eso está marcando lo entretenido y educativo que fue este momento. Así que bueno, gracias a todos, y les recuerdo que en una semana vamos a tener otra sesión de casos clínicos sobre problemas con la enfermedad diverticular. Muchas gracias a todos, y este Zoom va a quedar grabado, queda grabado y disponible en la plataforma a partir de dentro de 48 horas. Si mi hija hace lo que le pido y nadie la ayuda. Chao, gracias, chao. Chao, buenas gracias a noches. ustedes, es un placer enorme.